Bien, Diego de la Torre es un empresario peruano, fue presidente del último CADE, es una persona bastante conocida en el medio empresarial, dueño de una empresa que se llama La Viga, que distribuye insumos de construcción en pueblos jóvenes y en sectores populares. Y pues entre una de sus actividades está desarrollando una de sus, digamos, ONGs o empresas, un seminario que se llama Gestión de la Diversidad Cultural como Ventaja Competitiva. La diversidad cultural. Estamos con Diego para que nos explique de qué se trata. Diego, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, esto es una cosa novedosa, totalmente novedosa en el Perú. Es decir, la diversidad cultural, dices tú, no es un pasivo sino un activo, y hay que saber, el que sabe manejar la diversidad cultural pues tiene muchísimas más oportunidades en el mercado global y también en el mercado nacional, que es un mercado culturalmente complejo. ¿No es Así es, Jaime. Mira, en realidad la diversidad cultural es una gran fuente de innovación, porque es en la intersección de las diferencias donde se genera la oportunidad para innovar. Tú lo ves el caso bastante elocuente de la gastronomía peruana. Tenemos insumos africanos, asiáticos, criollos y europeos y andinos, y hemos generado una industria gastronómica que ahora se está proyectando globalmente. Igualmente en lo que es el desarrollo de las industrias culturales en el Perú, que recién está emergiendo. Por ejemplo, ayer hemos visto la inauguración o digamos el anuncio de remodelación del Museo de Arte de Lima. La oferta turística y cultural del Perú también puede traer gran ingreso e inversión al Perú. Vemos, por ejemplo, países como España que han podido aprovechar toda la historia que tiene y la cultura que tiene, y más o menos el 30% del Producto Bruto español es industria turística. Un poco este seminario lo que trata es introducir en el Perú y en el manejo gerencial lo que se llama sensibilidad antropológica, que es un poco cómo aprender, cómo conectar cultural, económica y emocionalmente con diferentes mercados, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, gran parte del crecimiento mundial se va a dar en países en desarrollo, el crecimiento demográfico y también económico. Entonces va a ser muy interesante poder conectar con países como la India, por ejemplo, saber cómo perciben, cómo sienten, cuáles son sus procesos de decisión de compra o de procesamiento de información. O cuáles son sus actitudes culturales, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, te pongo el caso ¿Tú tienes esa información? Sí, porque mira, aparte yo he hecho ya alianzas estratégicas y he dictado unos seminarios en Canadá sobre este tema. Es un tema que me apasiona. Tú sabes que el tema de la antropología lo he utilizado mucho sobre cómo conectar también con el migrante provinciano que viene a Lima, ¿no? Porque muchas veces, muchos peruanos que estamos en la costa, estamos más cerca culturalmente de Madrid o París o Nueva York que un compatriota de nosotros en Puno. Entonces, la habilidad de haber podido conectar con ellos hace 20 años, esto estoy hablando de hace 20 años, cuando leí el libro de Hernando de Soto, que el del 60% de la actividad de construcción en el Perú era autoconstrucción, y era básicamente el migrante provinciano que venía. ¿Pero eso cómo se reflejó en tu empresa? Bueno, esa aproximación cultural, ¿cómo te sirvió? Pudimos conectar con ellos, ¿no? Porque mira, hay una serie también de modelos teóricos, y yo pienso que no hay nada más práctico que una buena teoría. Como sabes, yo tuve la suerte de estudiar en Inglaterra durante 2 años, y me enseñó todo un marco teórico de cómo procesar las diferencias culturales. Yo tenía unos gráficos que te quería enseñar. Si, por este de acá, ¿puede pasar el siguiente, por favor? Por ejemplo, el caso de la población mundial, eso es lo que te estaba explicando. Vemos en la línea roja es el crecimiento desde 1750 hasta el 2100. Los países desarrollados, su crecimiento demográfico está estancado. Las tasas de crecimiento demográfico son incluso negativas. Tienes incluso países que dan incentivos tributarios para que tengan más hijos. Sí, pues. Entonces, gran parte del mercado va a crecer en los países en desarrollo. Y hay que saber cómo conectar con ellos, ¿no? De acuerdo. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Siguiente. Si tú ves, por ejemplo, en cosas que son muy superficiales, pero que esto ha sido estudiado, por ejemplo, por una investigadora canadiense, Nancy Adler, los estilos de comunicación verbal, la diferencia entre un anglosajón, un latino y un oriental. Ajá. En el primero ves, por ejemplo, el anglosajón A y B, ¿no? Cómo interactúan. El anglosajón A empieza a hablar, termina de hablar y empieza B, y ese es un poco el patrón de la conversación. El latino A y B, que conversan,
el latino empieza a hablar y habla al mismo tiempo, y ese es el patrón de la conversación. Y esto se ha medido por el número de interrupciones por hora en sesiones de directorio. Esto ha sido medido, cuantificado. Ah, sí. Sí, sí. Y en el caso de los orientales, un oriental A empieza a hablar, termina, hay una pausa, y ese es el estilo del patrón de comunicación verbal. Imagínate tú, Peter Drucker decía que el 90% de los problemas en gerencia y en el mundo es la falta de comunicación. Imagínate un oriental hablando con un patrón con un latino. No, es imposible. Imposible. Esto es la parte superficial, hay aspectos, por ejemplo, que si vas a hablar con un oriental tendrías que, digamos, si él habla tú no puedes interrumpirlo. Claro, tendríamos que ser... Tendrías que esperar incluso que una pausa hasta que luego y hay sutilezas, uno diría que esto, por ejemplo, hay culturas donde mirar a los ojos cuando tú conversas es una falta de respeto. Mientras que en el mundo occidental, si tú no miras a los ojos a la persona, es como decir, esta persona no va a confiar en ella. Se está soportando algo. Exacto. Entonces, es importante esto, creo yo, y el siguiente gráfico te da una idea, por ejemplo, de eso, los tonos de voz, por ejemplo, ¿no? El anglosajón tiene, digamos, una volatilidad en el tono menor que el latino, que somos más mercuriales, ¿no? Los tonos, y el oriental es casi una línea recta, ¿no? Sobre esto, quiero pasar al siguiente gráfico. Realmente estas son las partes superficiales, pero digamos, por la presión competitiva de la globalización, Jaime, casi todos los